Gloria al Señor. Le damos gloria a Dios por eso. Y yo le invito a estar en pie y buscar en la Escritura, en el libro de Génesis. Allá me darán el ok cuando esté la comida. Yo sé que esas damas se han votado, hermano. Se han votado. Oramos al Señor. Y le invito a buscar en su Biblia Génesis. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a leer desde ese capítulo 22. Hasta el verso número 8. Del 1 al 8. Gloria a Dios. Amén. Amén. Agradecemos a Roby Soto que está con nosotros aquí. Nuestro hermano, nuestro amigo. Damos gracias a Dios por él. Oramos para que el Señor, mire, no se envejezca y siga Dios bendiciéndolo, ayudándolo y ministrando con ese ministerio lindo. Amén. Mire, el ministerio de esto de grabar y de pasar por la internet. Los otros días en la actividad del Día del Pastor que celebraron allá en Guaynabo, de repente por la noche llegan unas personas donde mí bien contentos a saludarme y llegaron y me dijeron que querían conocerme personalmente. Y yo, ¿de dónde? Que venían de Texas, que habían escuchado y habían visto las predicaciones por internet. Amén. Y querían conocerme. Yo, pues, gloria a Dios. Los otros días me ha llamado varias veces una persona de España, una señora de España, y entonces me ha dicho que he escuchado las predicaciones por la internet y hemos hablado porque me ha pedido oración por los hijos y me ha contado unas situaciones y yo termino hablando español cada vez que comparto con ella. Amén. Pero para que usted vea el ministerio, amén, de la tecnología, lo que puede llegar a ser nuestro sueño y nuestro anhelo es que podamos, amén, transmitir en vivo por internet nuestro servicio y podamos bendecir la vida de tantas personas. Amén. Que la palabra del Señor corra como un río y llegue a los confines de la tierra. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Usted conoce la historia. Encontré algo interesante acerca de la paternidad que me gustaría leer antes de comenzar con el sermón. Dice
Recuerdo que me robé 6 pelotas de béisbol cuando trabajaba como dependiente en una tienda de baratillo en mis primeros años de la secundaria. Recuerdo tratar de hallar algún lugar para esconderlas cuando llegué a casa. No sé qué mismo planeaba hacer con 6 pelotas. Hasta hoy todo eso me aturde, la lógica de ello. Pero las metí en la parte de atrás de uno de los cajones de mi cómoda, en donde las halló mi madre. Mi padre se presentó y me dijo que íbamos a la tienda en donde yo iba a hablar con el dueño e iba a confesarle. Nunca olvidaré sus instrucciones en el camino. Quiero decir, yo estaba sentado allí, simplemente muriéndome al pensarlo. Era como tragarse cuchillas de afeitar, pensar en ponerme frente a mi empleador. Pues bien, allí estuve y le conté lo que había hecho. Mi papá estaba esperando en el carro, él no entró conmigo. Y oí a mi jefe decir: estás despedido. Regresé a tropezones al carro y me senté. Tenía los ánimos por los suelos como nunca recuerdo haberlo estado. En el camino recuerdo que mi papá empezó a reedificar mis emociones. Yo había hecho mal y había aprendido una lección increíble. Él no exageró, pero me martilló que cuando uno roba, a uno lo despiden. Y si no lo despiden al instante, uno pierde algo que no se puede comprar a ningún precio, y es el respeto propio. Recuerdo también que llegamos al tema de que mismo iba a hacer yo con esas 6 pelotas, pero hubo algo en cuanto al ornamento de la gracia que me vino alrededor del cuello de parte de mi padre, quien antes de que entráramos en la casa tomó su tiempo para abrazarme y para entender. Aquel adolescente estaba más preocupado porque su padre no se lo diga a sus amigos, y hasta donde yo sé, él se llevó la historia a la tumba y nunca lo dijo. Y es una lección interesante, es una lección importante. ¿Qué legado queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Qué queremos que nuestros hijos recuerden de nosotros? ¿Qué queremos marcar en el corazón y en la vida de nuestros pequeños para que ellos a la vez puedan también hacerlo en la vida, oiga, de quienes van a ser sus hijos? Lo más probable es que muchos de los que están aquí en esta mañana se sientan orgullosos del padre que Dios les dio. Mi papá, Marcelo Figueroa Báez, un hombre extraordinario, con un solo 6º grado y con un trabajo, oiga, mísero en términos de lo que cobraba, hizo maravillas por nosotros. Y damos gloria a Dios porque hoy podemos decir con orgullo que ninguno es rico económicamente, que ninguno tal vez está acomodado en una posición social alta, pero podemos decir que ninguno es adicto a las drogas, podemos decir que ninguno ha tenido un caso en la corte, podemos decir que ninguno es violento con su familia, podemos decir que todos trabajan, podemos decir que todos tienen hogares y familias estables, y damos gloria y honra al Señor por eso. Si pudiéramos definir a nuestros padres con una sola palabra, ¿qué podríamos nosotros decir? Trabajador, proveedor, amigo, humilde, cariñoso, esforzado, dedicado, dadivoso, ejemplar, sacrificado, educado. No nos gustaría decir gruñón, mal hablado, difícil, duro, enojón, iracundo. Nos gustaría decir que hay tantos adjetivos buenos
y tantas cosas buenas que recordar de la vida de nuestros padres. ¿Cómo le gustaría que su padre lo recordara? Ahora que reconocemos la responsabilidad cristiana que tenemos, ¿cómo puedo marcar positivamente la vida de mi hijo? En esta historia bíblica hay tantos relatos maravillosos, y uno de estos relatos es la vida de Abraham, destacado como uno de los personajes más importantes en la historia bíblica. Es importante dentro del pueblo judío, destacado por su llamamiento. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 y le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra? Padre que estás aquí en esta mañana, tú también podríamos decir que tienes un llamado de Dios. Dios quiere bendecir con tu vida también familias. Dios quiere bendecir con tu vida también generaciones. Dios quiere bendecir con tu vida, oye, también tanta gente, tantas personas. A veces nosotros decimos, cada cual es un mundo aparte. A veces nosotros pensamos, ¿a quién le importa lo que yo diga o lo que yo haga? Esa canción famosa de una cantante secular, ¿verdad? Así yo soy, así viviré. Pero todo lo que yo haga, todo lo que yo realice, la forma en que me comporte, marca la vida de los que están en mi entorno, marca la vida de los que están en mi alrededor. Y en toda la vida de Abraham se ve un lugar prominente, y ese lugar prominente lo que dice es que tuvo fe, un hombre de fe. Dios dirigió los grandes sucesos de su existencia, de manera que llegó a ser conocido como el padre de la fe. Cuando se estableció en Canaán, vivía en un ambiente pagano y corrupto, pero oiga, vivía en ese ambiente haciendo la diferencia. Padre, no importa la maldad que esté en tu derredor, no importa la maldad que esté en tu entorno, no importa la corrupción, el pecado, oiga, aquello negativo que te rodea, sé fiel a Dios, sé luz, da buen testimonio, marca la diferencia. No importa cuán hostil sea el ambiente en el cual fuiste plantado, como hemos dicho en otras ocasiones, el buen árbol, oiga, que es plantado en el lugar hostil, ese árbol es el que da la mejor madera. Así que no te contamines, no te dejes llevar por la corriente, vence con el bien el mal. La Biblia dice que probó Dios a Abraham, y ese probar de Dios no es el lenguaje que se utiliza para tentar, porque Dios no tienta a nadie. Es el lenguaje que se utiliza cuando Dios nos va a calificar, para cuando Dios pone nuestra vida, hermanos, y nosotros nos demos cuenta cuánto hemos aprendido, cuán cerca estamos de Él, cuánto nosotros hemos recibido y ciertamente hemos retenido de aquello que hemos aprendido. Porque no hay manera en que nuestra vida a nosotros mismos nos dé un examen y nos diga cuánto nosotros hemos aprendido y cuánto de la palabra de Dios ha sido retenida en nosotros, que las pruebas que nos vienen en nuestro diario vivir. Ahí es verdad. Por eso la Escritura dice que tu fe, como el oro, tiene que ser probada. Toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac,
a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto. ¿Cómo hubiera reaccionado ante una orden tan dura, ante una orden tan extraña? Usted empieza a cuestionarse y a decir, ¿será Dios o no será Dios? ¿Seré que me acosté harto de chuleta por la noche y salí soñando? ¿Seré que me acosté con los pies sucios y salí soñando algo raro por ahí? ¿O será el diablo que está inventándose cosas en contra de mí? ¿Cómo hubiese reaccionado? No era nada fácil esta petición. Era el hijo de la promesa. Era el hijo que Dios le dio cuando ya tenía 100 años y su cuerpo, dice el escritor de los Hebreos, ya estaba como muerto. En aquel entonces, aquel hijo, oiga, que la desesperación en momentos dados le hizo a él cometer ciertos errores. ¿Cuántos errores cometemos, padres? ¿Cuántos errores has cometido? Yo he cometido muchos. Todos cometemos errores en nuestro diario vivir. La desesperación, la angustia, el ver que hay cosas que no cuadran en nuestro diario vivir, cosas que no llegan, cosas que no ocurren como nosotros esperamos, hacen que tomemos decisiones en la desesperación. Y hermanos, oiga, hablando en el argot puertorriqueño, metemos la pata hasta lo profundo. En un momento dado, tratando de garantizar las promesas divinas, le dijo allá en Egipto a su esposa que dijera que era su hermana, oiga, y por poco hace que lo maten, y por poco el rey se acuesta con su esposa, y trajo plagas y trajo problemas a la vida del faraón de Egipto. Y no solamente lo hizo en esa ocasión, lo volvió a hacer en un momento dado, tratando de darle una ayudita a Dios. Tratando de darle una ayudita a Dios, oiga, estuvo con su concubina también, y eso trajo grandes problemas. Aquel hijo de la promesa, aquel tanto esperado, era puesto a prueba. Era puesto a prueba su amor, su valor, su fe. Y es interesante, porque Abraham sencillamente dice la Escritura que Dios le da una orden y él va a ejecutarla. ¿Cuántas veces le cantamos al Señor, te daré lo mejor de mi vida? ¿Y qué estamos realmente dispuestos a darle a Dios? Claro, esta petición de Abraham no se daba en una experiencia hueca y vacía. Abraham era amigo de Dios, vivía en comunión con Él, había visto su revelación, su mano, oiga, había visto cómo Dios le había prosperado. Dios lo había engrandecido y había dado riquezas. Inclusive en un momento dado, cuando toma una decisión que parecía no favorable para él, cuando tiene que decirle al otro, pues mira, tú escoges, ahí está la llanura, tú quieres lo fácil, pues cógelo. Y él se fue para la montaña, se fue para el monte escabroso, y aún así Dios le bendijo y le dijo, mira ahora desde este monte, y todo lo que vean tus ojos, todo eso te lo voy a dar. Los procesos de Dios, hermanos, no los vamos a poder entender a menos que andemos con Él y seamos sus amigos. Estemos en esta comunión maravillosa con Dios. Abraham andaba en comunión con Dios, sabía quién era Dios, sabía quién era Él. Por eso, oiga, ante aquella prueba, ante aquella petición, Abraham sencillamente va a ejecutar.
Cuando uno tiene una experiencia con Dios real, de cercanía con Él, cuando uno tiene una experiencia cotidiana con Dios en la cual habla con Él, algunas de las aparentes locuras de Dios no van a ser tan difícil para nosotros entenderlas, porque ya lo conocemos. Ya sabemos que lo que Él quiere es bien para nosotros. Padres, que si algo sepan los hijos, cuando tú les faltes, sea que tú eras amigo de Dios, que tú caminabas con Él, que tú hablabas con Él, que tú estabas siempre en esa maravillosa comunión con Dios, que Dios para ti no es un personaje de domingo, que Dios para ti no es un personaje solo, oiga, de la habitación o del templo. Dios para ti es una persona del diario vivir con quien tú te comunicas constantemente. Claro que de golpe y porrazo Abraham no entendería esto. Claro que de golpe y porrazo diría que se traerá Dios en sus manos. Pero se levantó muy de mañana y preparó todo, hermanos. Su asno, tomó 2 siervos, preparó la leña y a su hijo, y iba camino al lugar donde Dios le señaló. Si algo es importante como legado a nuestros hijos, es que nuestros hijos sepan que somos obedientes a Dios. Padre, que estás aquí, que tus hijos vean que tú obedeces a Dios, que tú obedeces su palabra, que tú haces lo que Él te manda hacer. Que lo sepan, que lo palpen en su diario vivir. Que cuando hayan cuestionamientos de la vida de tus hijos por tus acciones, tú le digas a tus hijos con tu vida, con tu testimonio, es que estoy obedeciendo a Dios. Es que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Es que esto es algo que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra. Cuando tus hijos te cuestionan por qué tú no haces esto, por qué tú no haces lo otro, por qué tú no vives como fulano, por qué no vamos a tal lado o hacemos tal o cual cosa, tú le puedas decir a tu hijo, es que yo vivo obedeciendo a Dios. Es que yo vivo obedeciendo su voluntad. Es que yo quiero agradarle en todas las cosas. Dije que iba a avanzar. La Biblia guarda silencio con respecto a la caminata que el padre y el hijo emprendieron juntos. ¿De qué hablaron durante la jornada? No sabemos. Padre, habla con tus hijos. Comunícate con ellos. Pasa tiempo de calidad con tus hijos. Tú y él. Tú y ella. Solos. Usted puede tener 3 hijos, 2 hijos. Y es saludable estar con todos. Pero también es saludable que un día usted diga, yo voy a salir con fulanito. Yo voy a salir con tu hermano. Mañana te toca a ti. Porque es importante la individualidad también en el proceso familiar. Porque a lo mejor hay cosas que tu hijo te quiere decir que no quiere que su hermano sepa o su hermana sepa. Es importante que usted saque tiempo para estar con sus hijos individualmente. ¿Usted no ha visto el anuncio de los carros? De los muchachos gemelos. Que cuando crecieron a los 2 le dieron 2 bolas. Siguieron creciendo y a los 2 le dieron 2 bicicletas igual. Siguieron creciendo y los 2 en la misma grabación y los 2 lo mismo y lo mismo, la misma ropa, todo lo mismo. Y el día que ya eran grandecitos, el mismo carro también. Y claro que uno quiere decirle a los hijos, no hay ninguno preferido, todos son iguales e importantes, pero hay que reconocer, hermanos, que Dios no nos hizo como roboces, ni nos hizo a nosotros idénticos, nos hizo distintos. Tenemos, oigan, necesidades distintas y hay que suplirlas una a una. Hay que trabajar con la individualidad de los hijos. Hay que conversar con ellos. No hay que dar por hecho que ellos saben las cosas, o que ellos están felices,
o que ellos están contentos. Como viven o con lo que tienen, comunícate con ellos. Pasa tiempo de calidad. Escúchale, atiéndele. Hay una campaña por televisión, oiga, de los padres, de la madre, de darle 15 minutos, aunque sea de calidad, a los hijos. Hay que compartir con ellos. Miren, los modelos sociales, los modelos de esta sociedad no los pueden aconsejar, no los pueden atender como tú. Sus amistades no le deben conocer mejor de lo que le conoces tú. La computadora, el internet, el chat no le deben robar lo mejor de su tiempo. El mejor del tiempo te lo debes de dar tú con ellos. Hay un vicio de computadora, hay un vicio de internet, hay un vicio del chat, hermanos, y nos está robando lo mejor de nuestros hijos. Y a lo mejor usted le dice, ellos prefieren estar en la computadora o estar en el chat. Recuerde que no necesariamente lo que ellos prefieran es lo que ellos necesitan. Ellos te necesitan a ti. Así que conversa con ellos, saca tiempo. Por fin Isaac le hace a su padre la pregunta que él se temía. He aquí el fuego, ahí está la leña. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito para el sacrificio? Y te pregunto, padre, en esta mañana, ¿tu hijo puede hablarte o preguntarte de todo sin que te exasperes? El hijo tuyo puede hablar con libertad, puede decirte las cosas que le incomodan, puede decirte las cosas que le llenan de temor. A veces hemos puesto como padres barreras y ellos no se sienten en la confianza de hablar de qué es lo que están viviendo, experimentando. Oiga, afuera no los van a tratar con misericordia. Afuera no los van a tratar, oiga, de la mejor manera. Afuera no hay barreras. Afuera le van a hablar, oiga, no, le van a hablar de todos los colores. Afuera le van, oiga, a abrir su mentalidad en cuantas cosas. Y hay que tener cuidado y hay que tener la libertad y la responsabilidad de que hablemos con nuestros hijos. Y hermanos, si usted no sabe, instrúyase, busque ayuda, busque información. Es importante que lo hagamos por el bienestar de ellos. Las preguntas de nuestros hijos nos pueden estremecer, nos pueden zarandear, nos pueden sacudir. Usted dice, a esa edad yo no preguntaba esas cosas. A esa edad yo tenía yo no tenía una Barbie, yo tenía otras cosas que hacer. Usted a lo mejor tenía una Barbie. Hoy, los otros días veía yo una nena de 1 año y pico con un iPhone. Yo decía, pero es que esto es imposible. No puede casi ni caminar, está empezando a caminar. Y con un iPod en la mano y ella. Un iPod buscando un jueguito o algo. Los tiempos han cambiado y nosotros tenemos, hermanos, que adaptarnos, trabajar con lo que nos corresponde, porque ellos están corriendo bastante rápido. Y la sociedad los va a lastimar. El enemigo tiene una agenda clara, oiga, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros pequeños. Oiga, tiene gente que los quieren dañar, que los quieren lastimar, que quieren desvirtuar lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Y usted y yo tenemos una grande responsabilidad con nuestros hijos. Dios nos ha dado un papel protagónico en la vida de ellos que nos corresponde a nosotros formarlos.
llevarlos a que se cumpla el propósito de Dios en su vida, llevarlos a que ellos descubran que Dios tiene un plan maravilloso, precioso con la vida de ellos, más allá de ser un profesional, más allá de lograr alcanzar grados académicos. Dios tiene un propósito eterno con la vida de tus hijos. Así que sé sabio al responder, sé honesto al responderle a tus hijos. Y Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá, Dios lo proveerá. Si algo tiene que quedar grabado en la memoria de tus hijos cuando tú faltes, que sepan que Dios es quien provee. Jehová Jireh, Jehová es el que da, el que hace provisión. Enséñale a tus hijos que el chequecito que te traes a tu casa, que la compra, que el carro, que la ropa, la provee Dios. Enséñale a tus hijos. Él es el que te da las fuerzas, como decíamos al principio, el que te da las capacidades, el que te da las oportunidades. Enséñale que Dios es el que hace llover, Dios es el que provee todas las cosas. Que tus hijos sepan que Dios es el que nos da, hermanos, que nos da salud, que nos da fuerza. Yo tengo por práctica que siempre que recibo algo, se lo doy a conocer a mis hijas y les recuerdo: esto lo proveyó el Señor, esto lo trajo el Señor, esto es el Señor quien lo hace. Los otros días les testificaba el miércoles a los hermanos que mi guagua murió, me dio un cardíaco, un paro en el miocardio y 2 o 3 strokes más, uno tras otro, y no había resucitación para ella. Estaba a punto de llevarla al cementerio de los carros, esperando que resucitara de alguna manera y que el diagnóstico que tenía cambiara, pero un día me llama alguien y me dice: supe que está sin carro, que el carro está malo, que se le dañó el motor. Ok, sí, estoy. Ok, pues te voy a ayudar. ¿Dónde está la guagua? Se llevaron la guagua, le cambiaron el corazón y a la semana: ven y búscala. Yo no tenía para arreglar la guagua, yo no tenía para ponerle un marcapaso, yo no tenía para hacerle para nada. Pero se lo hice saber a mis hijas que Dios es el Dios que provee, que Dios es el Dios que da, que el Dios es el Dios que sostiene. ¿Cuántas veces la alacena vacía y hay provisión? ¿Cuántas veces, hermanos, el cheque del mes no da, pero Dios de repente provee? Dios es el Dios que nos da las fuerzas. Así que cuando recibo una ofrenda, algún regalo, me ayudan con el carro, doy gracias al Señor porque Él es el que provee. Tal vez, Padre, en esta mañana estás en la rueda de abajo, pero como Abraham, que salga de tus entrañas y de tu corazón, Dios proveerá. Dios va a traer, oiga, esa lluvia temprana y tardía. Dios va a hacer, Dios nos va a dar, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. E iban juntos, dice la Escritura, iban juntos en propósito, en fe, en obediencia, en amistad, en diálogo. Padre, que tus hijos sigan tus pisadas, que vengan juntos a la iglesia. Qué bueno es ver a los padres con sus hijos en la iglesia, los abuelos con sus nietos en la iglesia. Se cuenta una pequeña anécdota de un padre que salió de su casa luego de una nevada y después de haber caminado unos cuantos metros volvió el rostro hacia atrás y ahí estaba su pequeño niño de unos 6 años
venía atrás de él. Y el padre le preguntó: ¿A dónde va mi hijo? Y la respuesta fue: voy siguiendo las huellas de papá. Y esto hizo reflexionar al padre, pues él se dirigía a la cantina de un poco más al frente a tomar licor y decidió regresar a su casa. Te pregunto en esta mañana, padre, tú y tus hijos van juntos en el camino de la vida. ¿Hacia dónde lo estás introduciendo? ¿Hacia dónde lo estás llevando? Es como el padre que, oiga, con una cerveza en la mano le dice a los hijos: no beba. Y lo dice como borracho: no te emborraches. Esto no es bueno para ti. Con cigarrillos en la mano, haciendo cosas que no le corresponden. Oiga, si como mejor se vive con el ejemplo. Alguien dijo: mi papá no me dijo cómo debía vivir, él vivió y me dejó que yo lo viera. ¿A dónde estás conduciendo a tus hijos? Ellos siguen tus pisadas, ellos siguen tus huellas y sueñan con el día en que sean como tú, porque eres su héroe. Abraham y Isaac llegaron al lugar y allí Abraham edificó un altar. Padre que estás aquí en esta mañana, tú eres el sacerdote de tu hogar. A ti te corresponde levantar el altar familiar. Dios proveerá. Claro que sí. Dios es el que nos da todas las cosas. Pero a ti como padre te corresponde proveer el alimento espiritual en la casa. Tú eres el que guías a la familia. Y a lo mejor en muchas ocasiones hemos recargado esta responsabilidad sobre la mujer. Pero a nosotros como padres, sacerdotes del hogar, nos corresponde guiar la familia. A veces pensamos que es suficiente con el sustento. A veces pensamos que es suficiente dándole cierta dirección emocional. A veces pensamos que es suficiente guardar la integridad física de nuestros hijos, pero el área espiritual también es nuestra responsabilidad. Somos responsables de que ellos tengan una sanidad integral, tanto cuerpo, alma y espíritu, delante de la presencia del Señor. La película Courageous, lo dije mejor que la primera vez que lo repetí aquí en la iglesia hace unos años atrás. Courageous, yo decía. Mi inglés ha mejorado con cuando Min se va para afuera, Olga, y tenemos que interactuar en inglés. Pues ha mejorado bastante. Courageous. La palabra reto de valiente, la película. Esto es lo que destaca, hermanos. La responsabilidad paterna. Se nos van los hijos de nuestras manos. Hoy los tenemos, mañana no sabemos. Esta película destaca la vida de un padre que amaba a su hija. Y esta hija muere repentinamente en un accidente. Y él comienza a reflexionar en su responsabilidad para el futuro de sus hijos, para llevar a sus hijos a la presencia de Dios, para lograr el objetivo de Dios con su vida. Preparó todo y puso a su hijo en el altar. Y no tienes que ser religioso para enseñarle a tu hijo a amar a Dios, a vivir para Él, a que confíe en Dios. Vívelo tú, y viviéndolo le vas a decir a tus hijos lo bueno que es servir al Señor. Cuando extendió su mano, hubo una intervención divina que le detuvo. Y es interesante, hermanos, porque si algo es importante, Padre, en esta mañana, es que tus hijos sepan que Dios y su voluntad son primeros para ti.
Y esto parece a lo mejor difícil aceptarlo. Pero Padre, inclusive Dios es primero hasta que tus hijos. Y eso a uno a lo mejor dice, pero es que mis hijos. La Biblia dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Él fue el que nos dio los hijos. Pero los hijos no pueden tomar el lugar de Dios. A Dios siempre hay que darle el primer lugar. Siempre que colocamos algo antes que Dios, lo hacemos un ídolo. Y darle el primer lugar a Dios tampoco es descuidar a nuestros hijos. Es la cuestión de poner en orden de prioridades las cosas y entender que tenemos que amar a Dios antes que todas las cosas y responsabilizarnos por los hijos. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. No son nuestros, son del Señor. Nosotros nos corresponde criarlos, amarlos, educarlos, aprovecharnos del amor que ellos nos dan a nosotros, disfrutar esa experiencia. Oiga, porque no hay nada como el amor de los hijos. Cuando mis hijas me dicen que me aman, todavía me dicen que me aman, se me derrite el corazón. Nos sentimos contentos porque Dios les da salud. Nos sentimos alegres cuando tienen logros académicos y cuando, oiga, van bien por el camino. Cuando no corren en la misma corriente que los demás. Cuando no las tenemos que obligar a venir a la iglesia. Ellas vienen con amor y quieren estar aquí metidos. Y qué bueno. Cuando pueden amar a Dios, pero son de Dios. Son de Él, son hijas de Dios. A mí me corresponde cuidarlos, pero a Él le pertenecen. Nosotros le daremos cuenta a Dios por ellos. Y como resultado de esta actitud de Abraham, de poner por encima de lo que él más amaba, oiga, cumplir el proyecto y el propósito de Dios y obedecer a Dios, las bendiciones y las promesas, oiga, fueron reafirmadas para la gloria de Dios. Dios va a reafirmar lo que te ha prometido. Dios va a acentuar lo que ha dicho sobre ti, sobre tu casa, en la medida en que tú obedezcas su voluntad. En la medida, hermanos, de que hagamos lo que Él nos manda hacer. Porque hay gente que quiere las bendiciones y quiere que Dios le dé y quiere que Dios haga, y a veces le prometen a Dios y le dicen tantas cosas y Dios les bendice y Dios les da, y a la hora de cumplir la voluntad de Dios fallamos en ello. El escritor de Hebreos en el capítulo 11 coloca a Abraham en la lista honrosa de los héroes de la fe. Y en ese verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho en Isaac: te será llamada descendencia. Y mire cómo dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Padre, obedecer no es siempre fácil. Muchas veces lo que Dios nos ordena es muy diferente de lo que nosotros pensamos o deseamos. Pero hermano y hermana, cuando vivimos como Abraham, en comunión con Él, en amistad con Él, y viendo su poderosa mano, podemos aceptar la voluntad de Dios. Podemos aceptar su voluntad sabiendo que su agenda es de bien, su agenda es de bendición para nosotros. Ojalá que tus hijos y mis hijos puedan transmitir a los suyos la fe,
la obediencia, la pasión que nosotros experimentamos en Dios. No solo le digas a tus hijos cómo vivir, demuéstraselo. Demuéstraselo con tu testimonio. Si algo es importante, decía un pediatra acerca de los niños, si algo él anhelaba en su corazón acerca de sus hijos, es que sus hijos pudiesen ellos desarrollar la capacidad de amar. Si tú puedes desarrollar en la vida de tu hijo, con la ayuda de Dios, la capacidad de amar, lograste todo para la gloria del Señor. Porque cuando los hijos aprenden a amar con el amor de Dios, oiga, la Biblia dice que todo acabará en un momento dado, pero el amor nunca deja de ser. Yo te invito a estar de pie en esta hora.